Buenas tardes. Primero me presento, soy José Alberto y el día de hoy pues les expondré un poquito acerca de un libro que lleva el nombre de Asesinato en el Oriente Express, escrito por la escritora Agatha Christie en enero de 1964. Y más que nada me enfocaré un poco en los capítulos del 8 al 12, que serían los finales, para explicarles un poquito de lo que fue el caso Amstel, cómo fue la decisión del detective Poirot, y dar un poquito de mi opinión acerca de todo esto que se vivió. Primeramente, bueno, nos centramos en la historia donde ocurre un asesinato dentro de un tren y donde se ven involucrados diferentes personajes y dentro de los cuales hay un detective. Este detective a lo largo de toda la historia pues va ejecutando diferentes planes y diferentes entrevistas para poder descubrir quién fue la persona que asesinó a un personaje que lleva el nombre de Ratchet. Entonces podemos darnos cuenta en estos capítulos que a través de toda la historia primeramente el asesinado recibió 12 apuñaladas. Entonces a partir de esto el detective Hércules Poirot empezó a descubrir diferentes cosas y cómo 12 de estas personas estaban involucradas en un caso externo que sucedió hace mucho tiempo, donde Ratchet, que fue el asesinado, secuestró a una niña y después la mató. En torno a esta situación pues hubieron diferentes muertes y por eso 12 personas asesinaron a este sujeto. Entonces, dentro de los cuales podemos encontrar a la institutriz, a la nana que cuidaba a la niña, a la abuelita de la niña, al hijo del juez que se encargó de culpar a la sirvienta, a la enamorada de la sirvienta, y muchos otros personajes que se involucraron directamente en este caso y por los cuales tuvieron motivos para asesinar a Ratchet. Entonces, una de las partes más importantes que nos menciona el detective Poirot dentro del libro es cuando dice era demasiado peculiar que tantas personas involucradas en el caso Amstel estuvieran viajando en el mismo tren, y recordó una frase que le dijo creo que era el comandante, algo así, que le había dicho que 12 personas entregan un juicio. Había 12 viajeros en ese momento y Ratchet, que fue el asesinado, recibió 12 apuñaladas. Entonces a partir de esto empezó a reunir todas las pistas necesarias para saber quién fue el asesino. Además de que su punto desde el inicio de la historia fue que no era tan peculiar que en una época no tan estable, que no era muy visitada, hubieran muchos visitantes en ese momento en el tren Estambul. Entonces a partir de esto pudo lograr todo. En base a esto, la postura del detective Poirot a lo largo del libro, pues primeramente pienso que inició bastante seguro, con una decisión bastante equilibrada, en donde buscaba encontrar la solución para poder saber quién era el asesino. Pero a través de esto y a través de toda la historia pues fue descubriendo diferentes cosas que Ratchet, el asesinado, pues hizo, y cómo afectó 12 vidas que al final llevaron a hacer pues este crimen. Y yo creo que al conocer toda esta historia pues de alguna manera afectó al detective Hércules Poirot y influenció mucho en su última decisión, que fue el de el no, pues decirlo de alguna forma, no acusar o no acusarlos frente a la policía, por lo cual él dijo que iba a elegir la primera opción en donde no se involucraban los personajes, y se retiró. En torno a mi opinión, si Ratchet, que fue el asesinado, debería haber muerto de esa manera, pues no podría dar una opinión clara. ¿Por qué? Porque pues debemos de entender que los personajes que hicieron este crimen tuvieron un motivo para hacerlo, en donde estuvieron involucrados sentimientos, estuvieron involucrados muchísimas cosas que pasaron a lo largo de sus vidas. Entonces claramente no se puede dar una opinión de una persona externa. Podría decir más que nada que
opinar más que nada con una sola frase que dice que todo lo que hagas en tu vida se devuelve, y pues eso fue lo que le pasó a Ratched tras haber cometido un asesinato de una niña y posteriormente su muerte, ¿verdad? Entonces, más que nada eso fue todo, muchas gracias por su atención y nos vemos.